Amigas y amigos, uno de los desafíos más importantes que enfrentan los países de América Latina es la construcción de sociedades institucionalmente diversas, inclusivas, equitativas y no discriminatorias, en que los derechos de los pueblos indígenas estén efectivamente reconocidos y garantizados. Diversos estudios de la CEPAL han revelado las innegables potencialidades de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, para avanzar en este sentido, siempre y cuando los Estados presten debida atención a la armonización de cada uno de sus 17 objetivos con los derechos colectivos de los pueblos indígenas, asumiendo para ello los estándares consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y otros instrumentos internacionales de derechos humanos. Sin embargo, la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia del COVID-19 redundó en un retraso en la implementación de la Agenda 2030, que ya estaba siendo muy afectada por crisis estructurales que ya atravesaba la región históricamente, aún antes de la emergencia, así como en una profundización de la invisibilización de los pueblos indígenas en los planes nacionales para su implementación. Por ello, urgen nuevos pactos políticos y sociales para superar este rezago y para enfrentar de manera decidida la crítica situación ambiental y climática que afecta a la humanidad en términos globales. La crisis ambiental como el cambio climático impactan de manera diferenciada a los pueblos indígenas, quienes enfrentan estos fenómenos desde una posición de asimetría, puesto que son los poseedores históricos de los territorios más ricos en biodiversidad a escala global y a la vez contribuyen muy poco a las emisiones de gases de efecto invernadero, pero constituyen uno de los grupos más vulnerables a sus efectos, dado que se ubican en áreas geográficas más expuestas a fenómenos climáticos extremos y con menos recursos para acciones de adaptación. Esta situación, tal como han alertado diversos informes regionales y nacionales, se ha exacerbado en el contexto de pandemia y de no atenderse adecuadamente los derechos de los pueblos indígenas, se podría agudizar aún más en el escenario de recuperación post-pandemia. Se debe tener presente que sin los pueblos indígenas, los países de la región difícilmente podrán alcanzar las metas del Acuerdo de París y los objetivos de desarrollo sostenible. En efecto, existen suficientes evidencias respecto a las significativas contribuciones de los pueblos indígenas, de sus propias estrategias de gobernanza de sus territorios, de sus ciencias, sus saberes y tecnologías a la conservación de la biodiversidad y a la estabilidad del clima mundial y regional. De hecho, poseen la llave maestra para proteger, por ejemplo, los bosques amazónicos que son conservados por los pueblos indígenas y que aportan a la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero y proporcionan servicios ecosistémicos locales y regionales como la regulación de la dinámica climática y del ciclo del agua, servicios hidrológicos, polinización y retención de nutrientes. Aunque en Chile no existe aún suficiente evidencia en este ámbito, las experiencias de conservación desarrolladas por la comunidad de Quinquén en la Araucanía, por la Asociación Mapuche, Huiliche, Mapú, Lagual, en la región de los lagos, son modelos de las posibles rutas a seguir para transformar a los pueblos indígenas en actores claves de la conservación de la biodiversidad, contribuyendo al bienestar de toda la población. La alerta que nos hizo el último informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático obliga a acciones urgentes. Si bien Chile no contribuye sustancialmente a la emisión de gases de efecto invernadero, es muy vulnerable a sus efectos, porque no solo se debe avanzar en la búsqueda de implementación de soluciones basadas en la naturaleza, sino que debe a la vez articularse con soluciones basadas en la gobernanza de los territorios indígenas. El proceso constituyente que vive el país es una gran oportunidad para un debate democrático sobre estas materias y para fortalecer la cosmovisión, los saberes y el aporte de los pueblos indígenas.